Padre eterno, celebramos, Señor, tu gracia y tu misericordia. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque en cada año tú has estado con nosotros, con esta tu iglesia, con nosotros, la familia, Señor, en la que por tu gracia y por tu favor tú nos has convertido. Queremos, Señor, celebrar y hacerlo con gozo, desde la gratitud, Padre, porque eres un Dios grande para con nosotros. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que harás en nosotros y a través de nosotros. Padre, nos unimos en una sola voz, diciéndote: a tu nombre sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Todo el que ha estudiado algo de homilética sabe que un sermón
estructurado de una manera equilibrada, normalmente tiene 3 puntos. A veces tiene más, a veces alguno menos, a veces no tiene ninguno y es un todo por completo, pero una buena estructura tiene 3 puntos. Yo voy a animaros, deciros que vamos ahora al tercer punto del sermón de esta mañana. El primero ya lo pasamos. El primero tenía que ver con la fidelidad de Dios. Celebramos un cumpleaños. Y cuando un cristiano celebra un cumpleaños, debería saber que lo que está celebrando es la misericordia de Dios. Porque lamentablemente celebramos los cumpleaños como el resto del mundo. Hacemos las mismas cosas que el resto del mundo y nos olvidamos que lo que estamos celebrando es que Dios es fiel, que Dios es bueno y nos ha regalado un año más de vida. Y eso ya lo hemos hecho, hemos cantado, hemos ofrendado incluso en gratitud a nuestro Dios. Primer punto del sermón resuelto, la bondad y la misericordia y fidelidad de Dios. El segundo punto lo acabamos de tener, lo acabamos de hacer juntos. Este sermón lo hemos hecho juntos. Cantábamos lo que esto significa y lo hemos hecho juntos. El segundo punto del sermón lo hemos compartido. El precio de que tú y yo seamos familia, de que tengamos algo que celebrar cada primer día de la semana, cada domingo, el precio lo pagó Cristo. Y fue su muerte, pero también su resurrección, la que ha hecho de nosotros una familia 2000 años después, con gente llegada de diferentes lugares, con diferentes lenguas a veces, con diferentes colores de piel, algo que tal vez hace 25 o 30 años era impensable, pero que ahora forma parte de la sociedad y qué bendición de la Iglesia también. Porque creo, como he dicho muchas veces, que si en el cielo habrá gente de toda lengua, raza y nación, qué bueno es que empiece a verlo ya en la Iglesia, ¿verdad? Y que empecemos a verlo en las caras, gente de toda lengua, raza y nación. ¡Qué bueno! Pero el precio de que esto sea así, no lo olvidemos, es muy importante para lo que viene en el tercer punto, sea tomado en serio por cada uno de nosotros. El precio fue la sangre de Cristo, fue el cuerpo de Cristo, fue la humillación que él recibió, pero también la victoria en la resurrección, que también ha sido hecha por la fe, nuestra victoria. Y llegamos a la tercera parte, al tercer punto de nuestro sermón. La bondad de Dios, la fidelidad de Dios, el precio altísimo que Cristo pagó. Y en tercer lugar, ¿y nosotros qué? Porque algunos han confundido el mensaje de la gracia con que Dios lo ha hecho todo y nosotros ahora sentarnos y a cantar canciones. Y qué bien, y qué emocionante, ¡yujú! No va de esto. Nosotros tenemos el conocimiento por la palabra de Dios, que esa bondad de Dios que ha dado a luz a la Iglesia, que esa Iglesia que tiene la orden de Jesús de anunciar el precio que Él pagó. Nosotros sabemos que esa Iglesia está formada por seres humanos, hombres y mujeres, en lugares concretos y en momentos de la historia concretos. A veces una universalización excesiva de la Iglesia nos acaba sacando de punto, nos acaba sacando del lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros y de la razón de ser que tiene este lugar y esta congregación. Y en plan romántico hablamos de la Iglesia universal, que todos pertenecemos a ella porque Dios es fiel, porque Cristo pagó y al creerlo, sin más, hemos sido ingresados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero desde el minuto 1, aquellos 3000 de Pentecostés se tuvieron que organizar por congregaciones. ¿O es que creéis que tenían un templo, excepto el de Jerusalén, al que por cierto iban? Pero tenían templos, ¿no? Tenían templos, tenían casas. Y ahí nacieron las congregaciones. Luego más tarde, cosa de los seres humanos, ¿qué le vamos a hacer? A las congregaciones empezó a ponerse de nombre y apellido. Y estaban las católicas, las ortodoxas, las protestantes. Y llegamos a nosotros, Iglesia Evangélica Bautista, La Paz, de Elche. Eso no salva a nadie, pero sí sirve para expresar que somos miembros de la Iglesia Universal, que lo somos al precio de la sangre de Cristo, pero que lo somos para comprometernos los unos con los otros, en ser miembros los unos de los otros y compartir los unos con los otros. Y la gracia y repartir los dones los unos con los otros para la gloria de Dios y para bendición nuestra y de esta tierra. La Iglesia Universal, al precio que acabamos de conmemorar, la Iglesia se resuelve, se expresa en esta Iglesia.
Y ahí es donde nosotros como congregación hubo un momento en que, inspirados por la manera en que Dios actuaba históricamente, decidimos tener un pacto de iglesia, un pacto de membresía. ¿Es obligatorio? No, bíblicamente no. ¿Es bueno? Sí. ¿Social? Y prácticamente sí. Por eso Dios hacía pactos con Abraham, con Moisés, con Jacob antes. Sí, Dios hacía pactos con David. Incluso vemos al pueblo de Israel en tiempos ya después del exilio, dirigido por el maestro Esdras. Vemos como los jefes de las tribus, cuando leen la palabra de Dios y escuchan la ley de Dios, dicen, no, tenemos que organizarnos. Y todos ellos firmaron un pacto y se pusieron de acuerdo en llevar adelante la obra que Dios les había encomendado y cumplir la ley que les había dado. Por tanto, Dios es un Dios de pactos y nosotros, inspirados por ese Dios de pactos, no os digo nada, el del matrimonio, tremendo pacto. Así es Dios y así quiere Dios que nos juntemos. No que nos juntemos sin pacto, sino que nos juntemos bajo pacto. Eso es el matrimonio. Hay muchos juntados sin pacto. Necesitáis pactar delante de Dios porque eso es lo que Dios quiere y agrada al Señor. Pero la Iglesia también, sin ser una obligación legal, también adopta esta fórmula. Y entonces, a la gracia y al amor de Dios y la bondad de Dios recibida, al precio que Cristo pagó, le unimos nuestra parte. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo nos comprometemos unos a otros? Porque ya digo, es muy romántico ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Es romantiquísimo, es eterno además, Pero cuidado, eso tiene que tener una expresión local, aquí y ahora. Por eso, nuestro pacto dice, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, y habiendo sido bautizado, he sido incorporado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal. Y ahora, también, guiado por el Espíritu Santo, y habiendo sido formado e informado sobre la declaración de propósito de esta congregación, su declaración de fe y principios bautistas, y su estrategia y estructura, con la firma de este pacto, me comprometo con la primera Iglesia Evangélica Bautista La Paz, a ser fiel con la ayuda del Señor y de cada uno de mis hermanos en lo siguiente. Como veis, hemos aterrizado en la Iglesia Universal, Elche, 11 de mayo 2025, aquí y ahora, tú y yo. Y a partir de aquí, a esto es a lo que nos comprometemos, a todo lo que dice la palabra de Dios, pero en resumen, y de manera que sea identificable y concreto aquello que se espera de cada uno de nosotros, nuestro pacto reúne estas cualidades. Me comprometo a proteger la unidad de la Iglesia, actuando con amor hacia los miembros. ¿Cómo proteger la unidad si no es actuando con amor entre nosotros? La palabra de Dios dice, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esforzaos. Si es gracia, sí, pero esfuérzate en la gracia que has recibido. Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y decidme, ¿cómo se cumple este mandamiento si no es unos con otros? No, yo soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo, pero no me comprometo con ninguna congregación. ¿Y cómo vas a cumplir con este mandamiento? ¿Viendo la tele? ¿Viendo vídeos en YouTube? Me comprometo a proteger la unidad de la Iglesia también, rehusando la crítica y la murmuración. Esto está en nuestro pacto porque la historia y aún en la palabra de Dios nos advierte de cuánto daño hace la crítica y la murmuración. En las familias, ya no solo en la Iglesia, en las relaciones familiares, en los compañeros de trabajo, cuando se mete... Lamentablemente, la historia de la Iglesia también está llena de episodios donde la crítica y la murmuración han dañado y dañan al pueblo de Dios y aún su testimonio. Por eso nos comprometemos a rehusar la crítica y la murmuración. El texto bíblico que le da soporte dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
y a veces cometemos el error de pensar que palabras corrompidas son palabrotas o tacos. Y sí, no es que suenen muy bien, pero es mucho más corrompida una palabra que no busca el bien del otro, sino ver la manera de criticarle y de dañarle. Esa es mucho más corrompida. ¿Por qué creéis que Jesús dijo, oísteis que fue dicho no matarás? Pero yo os digo, el que llame idiota a su hermano es digno de juicio. ¿Por qué creéis que fue esa palabra? Porque Jesús sabe que los peores asesinatos comienzan cuando plantas el odio en tu corazón, cuando plantas la semilla de la murmuración, cuando plantas la semilla de la crítica. Entonces empieza a destruirse la vida, incluso el honor de una persona. Y a lo mejor no lo matas físicamente, pero lo destruyes. Por eso, la unidad de la Iglesia, en amor y rehusando a la crítica y a la murmuración. Pero también ocupando el lugar de servicio que el Espíritu Santo me otorgue en el cuerpo y sirviendo en equipo con el liderazgo de la Iglesia. Dice la palabra de Dios, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Esto es una palabra universal para todo creyente en todo lugar y en todo tiempo, pero son palabras escritas a la Iglesia de Corinto. Y hoy son dichas a la Iglesia Bautista La Paz de Elche. Que sí, que son para los demás. No, son para ti y son para mí. Y si no entiendes la fuerza que esto quiere tener, la importancia que tiene de que nos pongamos de acuerdo en vigilar y cuidar la paz de la Iglesia, justamente dando lo que de nosotros tenemos al cuerpo y recibiendo del cuerpo lo que Dios le ha dado para nosotros. Si no entendemos eso, es que vamos por la vida de hippies, de románticos, no sé si de cristianos, no lo sé. Dios lo juzgará. Perseveraré y trabajaré en la unidad, protegeré la unidad de la Iglesia, preparándome espiritualmente para asistir y participar en las asambleas administrativas de la Iglesia. Hay que ver cuánta gente viene un domingo al culto, pero tendríais que ver qué poca gente viene a las asambleas. Yo sé que no hay cultura para muchos de esto, y la falta de cultura y de conocimiento de esto muchas veces nos retrae y nos hace no formar parte de ello. Pero la unidad de la Iglesia se tiene que cuidar también cuando en la Iglesia tomamos decisiones. ¿Y sabes cuándo tomamos decisiones? Cuando la asamblea es convocada. Si tú no vienes, estás dejando en manos de otros las decisiones y estás dejando tu responsabilidad en ellas, en manos de otros. Eso es imprudente, hermano, hermana. Es imprudente. El Espíritu Santo, cuando le manifiesta algo a la Iglesia, pone unanimidad y unidad en el cuerpo. Y experimentar eso es importante, no solo en un culto, sino también en una asamblea donde decidimos cosas. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Cómo lo administramos? ¿Qué cosas Dios quiere que hagamos y cómo quiere que las hagamos? Esas cosas las decidimos juntos, al menos 9 al año, o 2. Hermano, hermana, protegeré la unidad de la Iglesia formando parte de esas reuniones, donde mi voz, mi voto, mi sentir, después de estar orando y después de estar buscando dirección del Señor, es revelado y es puesto sobre la mesa para que el cuerpo tome unidad en torno a esas decisiones. Por eso les dice los apóstoles a la Iglesia, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron, pues, y los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Los apóstoles pidieron, oye, levantad entre vosotros. Y la asamblea se reunió y buscó hombres y mujeres, en este caso hombres, de buen testimonio de entre la asamblea. Y en asamblea escogieron y los llevaron a los apóstoles. Por tanto, es una práctica bíblica, una práctica cristiana que conviene que entendamos como parte de nuestro culto a Dios, de nuestro servicio a la Iglesia del Señor. Dice que en la iglesia de Antioquía, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Ahí tenemos otra asamblea de gente orando, ayunando, adorando a Dios, y en ese contexto recibe visión de Dios para que confirme el llamamiento de Pablo y de Bernabé. Así actúa Dios, y así actúa en medio de la asamblea, cuando ésta se reúne como parte de su culto a Dios para tomar decisiones que agraden a Dios y que sirvan a Dios. Nos comprometemos a asumir nuestra responsabilidad en la misión de la Iglesia. Nos comprometemos a buscar y velar por la unidad de la Iglesia, pero también
a asumir nuestro papel y responsabilidad en la misión que tiene la Iglesia, orando por su crecimiento, porque cualquier creyente que tenga un mínimo de conocimiento de la palabra de Dios sabe que el poder para la misión viene de Dios, y por tanto se desata ese poder de Dios cuando la Iglesia ora, y ora por todo aquello que Dios le encomienda. Y cuando lo hacemos juntos, hermanos, cuando descendió en Pentecostés el Espíritu Santo, estaban juntos, unánimes en oración. ¿Puede que pase cuando estamos solos en el monte? Sí. Pero a mí la Biblia me revela que cuando estamos juntos, unánimes en oración, el Señor se revela y de qué manera. Así es que, hermanos, asumimos nuestra responsabilidad orando por el crecimiento de la Iglesia, testificando a otros de Cristo, por supuesto. ¿Cómo van a confesar a aquel de que no conocen? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Y además, para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para que seamos testigos poderosos de la obra de Cristo en nosotros y a favor de esta tierra, de este mundo. Nos comprometemos a asumir nuestra responsabilidad en la misión de la Iglesia, orando por su crecimiento, testificando a otros de Cristo. Y luego, un trabajo muy importante, que a veces lo dejamos en manos de unos pocos y nos equivocamos, que es recibir cordialmente a cuantos nos visitan. Esto creo que lo he contado alguna vez, sí, seguramente, ya 17 años me repito, pero mi familia tenía un loro, y no sé si es de este loro o es de otra historia, pero bueno, la voy a juntar, porque total, ni conocéis al loro ni a la familia a la que me refiero. Sí. Había uno que decía, cuando llegaba alguien a casa, ¡bienvenido! Loro bien educado. Y cuando la persona entraba en la casa, el loro decía, ¿a qué ha venido? Sí, creo que es un chiste. Al final lo mezclaba con la Teresa. Sí. Se llamaba Teresa el loro. Sí. Pero hermanos, oramos por el crecimiento de la Iglesia. Vamos hasta el fin del mundo a predicar el Evangelio. Hermanos, una labor misionera importantísima es que todo el que cruza esa puerta encuentre unos brazos abiertos. Y no esperes que lo hagan los ujieres. Iba a decir que para eso cobran. No cobran tampoco. O sea, es puro amor al Señor. Hazlo tú. Ora para que llegue una persona, o para llegar a una persona. Ora para que llegue a este lugar. Pero cuando llegue a este lugar, no hagas como el loro. Sonríe, recibe, integra. Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Se dejó su gloria y se vino a pisar esta tierra. Y pisando esta tierra, nos abrazó, hermanos. No sé si es tu experiencia, pero lo aseguro que es la mía. Y yo lo que quiero es que todo el que llegue a este lugar y a mi vida encuentre a alguien que escucha, sin juicio ni prejuicio. Ya se encargará la palabra de Dios de poner cada cosa en su sitio. Pero tú y yo estamos llamados a hacer misión abriendo brazos y recibiendo. Insisto, la palabra de Dios hará su papel y el Espíritu Santo cambiará lo que tenga que cambiar. Pero a nosotros nos compete abrir brazos, porque así nos recibió Cristo. Y como yo os he recibido así, recibíos los unos a los otros, dijo el Señor. Asumo mi responsabilidad de la misión de la Iglesia. Nos comprometemos en este pacto a servir en el ministerio de la Iglesia, descubriendo mis dones y talentos. Dice Pedro, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¡Qué bendición! Todos los que llegáis, si nos compartís, pues qué dones tenéis, o si no sabéis qué dones, sí qué habilidades tenéis, o qué estudios, y qué bueno con esa información saber dónde podemos empezar a repartirnos el trabajo y el servicio al Señor. ¡Qué bueno! Descubriendo mis dones y talentos y, por supuesto, dándolos y ofreciéndoles a la Iglesia. Serviré en el ministerio de la Iglesia equipándome para servir en algún área del ministerio de ella. Cuando digo equipándome es que a partir de dones y habilidades, qué bueno es que aquello que le ofrecemos a Dios como ofrenda, como servicio, lo hagamos lo más excelentemente posible. Y por eso el grupo no viene después de dormir. Antes de cantar, ensaya. El coro no canta una vez al mes porque ese día aparece aquí y canta, ensaya. ¿Por qué? Porque más allá del don que podamos tener de Dios, queremos presentarnos excelentemente delante de Él. Y gloria a Dios, por quienes nos enseñan y nos ayudan a ser cada vez más excelentes en todas las áreas
del ministerio de la Iglesia. Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y esta Iglesia, Dios ha levantado todos estos ministerios para que todo creyente, todo el que llega a ella, cuando se compromete con ella, pueda formar parte de todos esos ministerios y ser capacitado para hacerlo de manera excelente. Y sin duda serviré en el ministerio de la Iglesia desarrollando un corazón humilde de siervo. Sí, hermano, hermana, por enésima vez me lo vas a oír y más que te quedan por escuchar si es que sigues viniendo. En la Iglesia no hay voluntarios. En la Iglesia hay siervos. Porque no nos cuesta nada llamar a Dios papá o padre y vernos como hijos de Dios. ¿A que eso no nos cuesta nada? Pero Dios es también Señor. Y si Dios es Señor, tú y yo somos siervos. Te guste o no te guste. Porque es lo que Él es y lo que somos nosotros. Él es papá, gloria a Dios, y yo soy su hijo. Pero Él es Señor y yo soy su siervo. Ahora cada uno aplíqueselo con sus dedos. Con humildad, dice la palabra, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Y si Jesús, el Hijo del Altísimo, tomó naturaleza de siervo, ya me explicarás tú cuál es nuestra naturaleza. No, yo voluntariado. Cuando puedo, quiero, me apetece y me gusta. No, perdona. Si el Señor dice ahí, ahí. Porque el Señor requiere obediencia. Porque si no, no es el Señor, es otra cosa. Y por eso nos comprometemos, cada uno con un corazón humilde de siervo, a poner nuestros dones, nuestras vidas, al servicio de lo que Dios demanda de todo el cuerpo, de toda la Iglesia. Y por último, nos comprometemos a favorecer con perseverancia el mejor testimonio de la Iglesia. Lo de perseverancia es enfático, porque no se trata de ser buenos hoy, sino de intentar serlo todos los días. No se trata de hacer algo bueno de vez en cuando, sino de intentarlo todos los días. Porque lo que somos para Dios lo somos todos los días. Y lo que es Dios para nosotros lo es todos los días, 24/7. Por tanto, la perseverancia es sintomática, es fruto de alguien que ha entendido quién es en el Señor y en el cuerpo de Cristo. Y por eso, con perseverancia, favorecer el mejor testimonio de la Iglesia. 3 maneras: la convocatoria a las reuniones que la Iglesia tiene, de diversas índole, pues una forma perseverante de ser parte y de favorecer el testimonio de la Iglesia, pues asistiendo cuando se me convoca, sea lo que sea que se convoque. Luego, en tercer lugar, y esta es la más importante, viviendo en santidad. Esto es algo que tiene que marcar nuestra identidad misma. Si Dios es santo, dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Por tanto, vivir en santidad es algo que requiere perseverancia, seguramente muchas caídas y tropiezos, y tantas caídas y tropiezos, veces que nos tenemos que levantar, porque la santidad conviene a la casa del Señor, dice la palabra. Y la santidad es la mejor manera de favorecer el testimonio de la Iglesia. Sed vosotros santos, porque yo el Señor soy santo, y os he distinguido entre las demás naciones para que seáis míos. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es una obra que hace Dios. La santificación no la hacemos nosotros, pero Dios la hace contando con nosotros. La hace con un hombre y una mujer que desea ser santo, que le entrega a Dios cada día su vida para que la santifique. Y eso hay que hacerlo con perseverancia. ¿Para qué? Para que el testimonio de tu vida y con tu vida de la Iglesia no se vea mancillado, no se vea manchado. Y también la parte más delicada, trayendo nuestros diezmos y ofrendas regularmente. Cuando tocas el dinero, traed íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
un principio espiritual potentísimo. Tú eres fiel a la obra que se te ha encomendado en aquel caso y en nuestro caso como iglesia en particular, con los diezmos y ofrendas, y Dios es fiel. Dios sigue siéndolo y multiplicando de aquello que nos da para que sigamos dando, porque en definitiva no vamos a dar nada que no nos dio primero Dios. Y cuando uno entiende esto, entiende que también el dinero, lamentablemente, en esta tierra, pues es necesario. En el cielo no, pero aquí sí. Porque esto, abrir la luz aquí, tener un reloj ahí colgando, tener música, todo cuesta dinero, hermanos. Y siempre, desde siempre, el principio del diezmo. Y no os traigo la fórmula que me compartió un hermano hasta en 2 ocasiones esta semana sobre el diezmo. Porque no me veo a mí mismo hablando así del diezmo. No. De hecho, le contesté al hermano, le digo, si me veis predicar así, echadme de la iglesia. Porque de verdad que... Pero sí os digo una cosa. Finalmente, el dinero también pertenece a Dios. También. Y por tanto, todo lo que hagamos para la honra de Dios estará bien invertido. Y por supuesto, en la casa de Dios, todo lo que se quiere es para la honra de Dios. Y dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Por supuesto, aquí no vamos con una pistola detrás de ti, oye, que no estás diezmando, diezma o te disparo. No. Aquí no le pedimos a nadie la nómina, tráeme la nómina para saber lo que tienes que diezmar. No, hombre, no. Cada uno según dispuso en su corazón. Pero te aseguro que uno de los síntomas más significativos de la madurez espiritual la mide el dinero, te lo aseguro. A veces creemos que no, que la mide, pues, cuánto oramos. Sí, está bien. Pero el dinero también. Porque recordad las palabras de Jesús. No se puede servir a 2 señores. No puso ni 3, ni 4, ni 10, a 2. No se puede servir a Dios o al dinero. Por tanto, el otro Dios, si el dinero no sirve al que es Dios, acaba sirviendo a lo que no es de Dios. Cuidado. Y luego están las circunstancias de cada uno, dificultades por las que pasamos. Pues claro que sí. Como digo, aquí a nadie se le va a sacar una pistola, ni a nadie se le va a obligar a nada que no haga de corazón. Faltaba más. Pero el corazón Dios lo ve, el corazón Dios lo conoce. Y Él sí que nos juzgará por la forma en que tratamos el dinero delante de Él. El pastor no, ya os lo digo. La iglesia creo que tampoco. Pero Dios sí. Así que tengamos cuidado de esto. Porque así es como también perseveramos en el testimonio de la iglesia, de manera que éste pueda tener lugar constantemente. Dicho lo cual, y para cerrar este tercer y último punto del sermón, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Lo que hemos firmado la inmensa mayoría de los que estamos aquí, por lo cual somos miembros, formalmente hablando, de esta congregación, y lo que han firmado ya esta mañana un grupo de hermanos, y lo que otro grupo de hermanos va a firmar ahora para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios ha sido, es y será fiel y bondadoso siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo han sido entregados una vez para siempre. Y es el precio más alto que nada ni nadie podrá pagar. Ahora nos toca responder a nosotros. Responder con algo tan sencillo como proteger la unidad de la Iglesia, como asumir nuestra responsabilidad en la misión de la Iglesia, como favorecer con perseverancia el mejor testimonio de la Iglesia y servir en el ministerio de la Iglesia. Por menos que esto, no se es Iglesia, se es hippie. Por menos de esto no se es Iglesia, porque esto es lo mínimo que se requiere de la Iglesia. La universal y esta en concreto. Ojo, y cualquier iglesia que lleve el nombre de iglesia en su título, le ponga luego el apellido que le ponga. Esto es lo mínimo que necesitamos pactar, que necesitamos comprometernos y que necesitamos que Dios haga en y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y bondadoso, porque Cristo pagó un alto precio y ahora nosotros, en obediencia a Él, pactamos los unos con los otros, que Dios haga su obra en y a través de esta iglesia, contando contigo y conmigo para hacerlo. Si quieres formar parte de ella, por favor, dímelo. Muy pronto tendremos otro culto, porque hay hermanos que ya se bautizaron y van a prepararse para ser miembros de la iglesia, y con ellos espero que muchos más os unáis si ya estáis bautizados, y si no estáis bautizados también, que os unáis y os preparéis para el bautismo que Cristo ordena. El pacto no, pero el bautismo sí que es ordenado por Cristo.
Y por eso, si alguno de vosotros cree que Cristo es su Señor y Salvador y desea ser miembro de su iglesia, entonces el bautismo es lo primero que sí se debe hacer en obediencia a Jesús. Y si ya estás bautizado o bautizada, entonces solo queda comprometerte, ser un miembro comprometido de la Iglesia Universal, pero también de esta iglesia local, Iglesia Evangélica Bautista de la Paz de Elche. Que el Señor os bendiga, hermanos, y nos haga cada vez, como está haciendo de verdad, muchos más, pactando, comprometiéndonos y siendo cada vez un cuerpo más grande, una luz más grande en Elche y una sal más potente y mucho más esparcida en la ciudad de Elche. Y que esa gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Espíritu Santo sean con todos vosotros ahora y siempre. Dios os siga bendiciendo.